Buen día a todos, que el Señor les bendiga, qué bendición verles, algunos no les habíamos visto, pero qué bueno verles otra vez, algunos no vinieron, al final les comparto por qué, pero estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Después de haberle alabado, vamos a la palabra de Dios. Quiero recordarles rápidamente el tema y lo que hemos visto hasta ahora. Lo primero que vimos hace ya 8 semanas fue que debemos defender el Evangelio. Nos compartió el hermano Jesús García, basado en 1 Pedro 3:15, que debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ahí nos compartió y nos explicó una serie de verdades bíblicas de cómo debemos defender el Evangelio. Luego vimos una introducción donde dejamos muy en clara esta verdad que no debemos olvidar, mis hermanos y mis hermanas. La iglesia, dice 1 Timoteo 3:15, pongo ahí las dos versiones, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia es, dice la versión Dios habla hoy, la que sostiene y defiende la verdad. Es tu tarea, es mi tarea, es mi responsabilidad, es nuestro privilegio, la iglesia. Eres tú parte de la iglesia, entonces tú sostienes y defiendes la verdad. Ese es un privilegio que Jesucristo nos ha dado. Por eso vimos en otro tema que como creyentes no debemos callar. Pase lo que pase, sea lo que sea, el cristiano no debe callar, como nuestro Señor Jesús le dijo a Pablo en visión en Hechos 18:9, cuando le instruye que vaya a predicar el Evangelio a un lugar de dura persecución y le dice, no temas, sino habla y no calles. Hechos 18:9, y le dice, yo estoy contigo. Amén. Eso es lo más importante, que Él está con nosotros. De otra manera, no podríamos seguir adelante en nuestra vida cristiana. También vimos, basados en 1 Pedro 3:15, mismo versículo que compartió el hermano Jesús, pero nos enfatizamos en que como creyentes debemos estar preparados, y veíamos que preparados es instruidos en la palabra. Defender la verdad implica que estemos preparados. No nada más es defender, soy cristiano, Cristo es el Rey, sino dar los fundamentos de lo que decimos. Por eso debemos estar preparados. Muchos cristianos se encuentran con argumentos de inconversos y no están preparados y caen en discusiones. El cristiano debe presentar, la Biblia dice, pero mira, yo creo tal, la Biblia dice. Es estar preparados. Finalmente vimos las enseñanzas 6 y 7 que terminamos hace 15 días, que esta defensa del Evangelio, esta defensa de la verdad es una guerra, es una verdadera lucha espiritual que se pelea, que se batalla día con día, pero vimos una verdad maravillosa, Romanos 8:37. Somos, ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, dice el 38, que estemos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no es una posibilidad de victoria. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo ante cualquier circunstancia, llámese la muerte, persecución, principados, potestades. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Esa es la verdadera victoria del creyente, del cristiano. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un tema, nos llevará 1 o 2 domingos, quizás 3, yo creo que 2. Pero no podemos hablar en esta serie que se llama Defensores de la Verdad, no podemos dejar de hablar de apostasía. La defensa de la verdad y la apostasía están muy relacionados y ahorita explico por qué, pero podemos titular esta enseñanza El peligro
de la apostasía o el peligro de la apostasía en la defensa de la verdad, porque dentro de toda esta defensa que tenemos que hacer de la verdad del evangelio se encuentra la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Porque la apostasía dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 que será algo que marcará los últimos tiempos. De hecho, Jesucristo dice ahí que no vendrá sin que antes que venga la apostasía. Esta expresión habla de una apostasía generalizada. O sea, siempre ha habido apostasía, pero aquí habla la palabra de Dios, no vendrá sin que antes venga la apostasía y obviamente se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y creo que la apostasía está por todos lados. La palabra apostasía significa apartarse de la verdad. ¿Qué es apostasía? Apartarse de la verdad. ¿Quién es un apóstata? Aquel que conoció de la verdad y se apartó de la verdad. Entonces, apostasía, eso significa apartarse de la verdad. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:1 que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Durante esta pandemia es impresionante cómo muchos han apostatado de la fe. Han escuchado y escuchan. Yo les he llamado a que tengan cuidado con quién ven y escuchan en el internet. Yo no les he dicho que no escuchen, que no vean. Mucha de los hermanos que hoy están aquí llegaron por el internet, por el YouTube. Lo platicábamos con la hermana Lucy el otro día. Varios de los que están aquí llegaron gracias a Dios primeramente y a la predicación de la palabra de Dios que se subía a internet. Pero tengamos cuidado porque muchos están escuchando espíritus engañadores. Y eso es la apostasía, se apartan de la verdad, engañan. Ese es el propósito de Satanás, que es, digamos, el comandante en jefe de la apostasía. Y tiene sus ministros, lo vamos a recordar ahorita. Pero lo que quiere Satanás es, número uno, escuchen, apartar a los cristianos de la verdad. Y número dos, impedir que los que no conocen la verdad la conozcan. ¿Cómo? Con apostasía, con enseñanzas apartadas de la verdad, que los desvíen de la verdad que es Jesucristo, de la verdad que es la palabra de Dios. Y para ello manipula, engaña, es mentiroso, es engañador, y desde el principio Satanás, si hay algo que ha hecho, es atacar la verdad. Desde Génesis vemos claramente cómo Satanás atacó la verdad que Dios había dicho. Recordemos Génesis 3:1. Está Eva, el árbol donde hay un fruto que Dios había prohibido terminantemente que se comiera, porque el día que de él comieran, dijo Dios que morirían. Esa era la verdad. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Era la palabra de Dios. Pero dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta. Ahí la palabra hebrea arum significa artera, malintencionada, o sea, lleno de maldad. Y dice, era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Y vean cómo lo primero que hace es sembrar duda sobre la verdad. Con que Dios ha dicho. Y esa es, con que Dios ha dicho que no se pueden casar hombres con mujeres, con hombres. Pero no dice, el otro día oí unos argumentos totalmente absurdos para justificar bíblicamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es increíble, con que Dios ha dicho, y aquí en este caso, con que Dios ha dicho no comas de todo árbol del huerto. Vean cómo siembra la duda.
la duda, sembrando la duda, pero además contradiciendo a Dios. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué dijo Dios? Génesis 2:17. ¿Qué dijo Dios? Escuchen lo que dijo Dios en Génesis 17. Dice claramente: el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Y el versículo 4 les dice: no moriréis. Es importantísimo por eso, mis hermanos, como dice 2 Corintios 2:11, escuchen esta verdad, que es una responsabilidad tuya y es una responsabilidad mía como pastor y de todo creyente. Dice: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Y escuchen lo siguiente: pues no, ¿qué dice? Ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. No debemos, ¿qué? Ignorar sus maquinaciones. Les voy a poner esas dos palabras griegas en la pantalla para que las tengan presentes. La palabra ignorar, agnoeo, significa desconocer. Tener falta de conocimiento voluntario o por ignorancia. Significa quedarse sin saber. Y la palabra maquinación son planes, ideas, propósitos, pensamientos. Dice la Biblia que no ignoremos que Satanás tiene planes, pensamientos, ideas para contradecir la verdad, para atacar la verdad, para apartarnos de la verdad. Y no debemos ignorarlo. Yo he oído cristianos y aún pastores que dicen: no, a mí los apóstatas no me preocupan, allá que sigan con su apostasía. No, espérame, no debemos ignorar. Es una enseñanza clara de la palabra de Dios. No debemos ignorar. A través de quien maquina, a través de quien lleva enseñanzas que quieren apartar de la verdad a los cristianos y a los que no conocen la verdad, a través de quien lo hace Satanás, de sus ministros. 2 Corintios 11:14, ya sabemos que Satanás se disfraza como ángel de luz y dice que también sus ministros. Y antes dice que son apóstoles fraudulentos. Y la Biblia dice en 2 Corintios 2:11 que no debemos ignorar. No debemos ignorar nada de que allá ellos, el pastor y todo cristiano, debemos estar atentos, porque la apostasía es enseñanzas que quieren apartarnos de la verdad. Entonces, nada de que no me interesa. No se trata de ponernos a ver a los apóstatas para ver qué andan diciendo, pero estar atentos. De pronto alguien te dice algo que está fuera de la palabra y se te prende el foco y dices: no, a ver, ¿qué estás escuchando? Eso no es bíblico. Y ¿sabes qué? Se me hace que estás escuchando una doctrina apóstata y tenemos que estar atentos. No debemos ignorar. Por lo tanto, debemos conocer cómo actúa, cómo es la apostasía, qué es la apostasía, qué es lo que estamos viendo hoy, porque es una clara instrucción bíblica. No ignoremos sus maquinaciones. La palabra maquinación que hace rato describimos habla siempre en sentido de maldad. Cuando dice: ¿qué estará maquinando? Porque yo puedo estar planeando algo bueno, pero cuando dice la Biblia maquinar, es planear algo malo. Y en este caso es separar al discípulo de Cristo de la verdad y también impedir al que no conoce la verdad de que conozca la verdad. Entonces, es claro, toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, los apóstoles Juan, Pablo, Pedro constantemente advertían contra las enseñanzas apóstatas. El martes vamos a continuar en nuestro pasaje, pero les recuerdo 2 Pedro 2:1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y se acuerdan, lo estudiamos los martes, que introducirán ¿qué? Encubiertamente, a escondidas, a hurtadillas, significa herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos destrucción repentina.
esas herejías, esas enseñanzas apóstatas, lo que traen es destrucción, división, daño a la iglesia. Es impresionante el daño que está sucediendo en las iglesias. Estudiamos las 7 iglesias de Apocalipsis. 5 de ellas habían sido introducidas con herejías. Y en estos tiempos mucho más. Y son destructoras, buscan separar a los cristianos de la verdad para inutilizarlos. Buscan separarnos de la verdad. Entonces, esa es la estrategia. Regreso a Génesis 3:1. Primero, hacernos dudar de la verdad. Y si tú no eres un cristiano que te preparas en la palabra, que estudias cada día la palabra metódicamente, sistemáticamente, de repente alguien te va a hacer dudar con que Dios ha dicho. ¿Por qué no puedes tener otra mujer? Si eres casado, pero Dios nos hizo hombres y no pasa nada. ¿Y por qué no puedes tomar ese dinero que no es tuyo si tienes necesidad? Por necesidad no es malo robar, y te empieza con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho. Esa es su estrategia. Y luego contradecirlo. Génesis 3:4. No moriréis. No, mira, no es tan grave. Y luego, además de hacernos dudar de la palabra, de contradecir a Dios, presenta una mentira como si fuera una verdad alterna. Génesis 3:5. Vean lo que le dice Satanás. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué les dice? Seréis como Dios. O sea, Dios les dice van a morir. Y Satanás, no vas a morir. Vas a ser como Dios. ¿Cómo me recuerda al señor Luna enseñándole a su congregación que somos Jehová Junior? Es esta misma enseñanza. Le decía a la gente, si tu papá es Dios, ¿cómo se le dice a los que tienen, a los hijos del papá? Pues los Junior. Y si tu papá es Dios, tu papá es Jehová, tú eres Jehová Junior. Las mismas estrategias de Satanás. Entonces siempre mostrando una enseñanza alterna. Pero todo, segunda de Pedro 2:1, introduciendo herejías destructoras. Y lo estudiamos en su momento, que una característica de los falsos maestros, de los apóstatas, es que no todo lo que dicen es mentira. La herejía va encubierta de muchas verdades. Entonces tú oyes, no, pues sí dice que Cristo te ama. Dice que Dios te ama y abre su Biblia, pero de repente viene la herejía destructora. Yo les conté un ejemplo, quizás muy burdo, pero alguna vez me lastimé una muela porque mi esposa hizo unos frijoles. No, qué frijoles. Sabrosos. Hasta huele ahorita. Y son buenos los frijoles, sabrosos. Y yo me les di una cucharada y qué sabrosos, recién hechos. ¿Se imaginan? Pero entre todos los frijoles, que eran buenos, ricos, sabrosos, nutritivos y con mucho hierro, venía una piedra y casi me destruye una muela a la hora de morder. Así son las herejías destructoras. Hay verdad, pero de repente viene la herejía que causa daño, división. Es impresionante el daño que hace las herejías destructoras, emitidas por apóstatas, los que se han apartado de la verdad, que le enseñan a la iglesia cosas que no dice la palabra de Dios. Por eso quiero recordarles aquello que hizo Pablo. Pablo un día, guiado por Dios, va a Éfeso, a toda la zona de Éfeso, y estuvo ahí 3 años. Pero se tenía que ir porque él tenía un ministerio a los gentiles y tenía que ir y seguir predicando la palabra. Pero cuando se despide, recordemos esto, Hechos 20:29, porque esto es primeramente para los pastores, porque aquí Pablo se dirige a los líderes de la iglesia. Vean lo que les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dice el versículo 30:
y de vosotros mismos. ¿Ya vieron? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Arrastrar tras sí a los discípulos. Les decía hace un rato que la palabra apostasía viene del griego apostasía. Aquí curiosamente se tradujo tal cual. Esta palabra arrastrar viene de la raíz de apostasía. Esta palabra arrastrar es apospao, no sé si la tengo ahí en el griego, y significa apartar, retirar, sacar. Eso es lo que quiere Satanás, apartar, retirar, sacar. ¿A quiénes? A los discípulos, dice el versículo 30, a los discípulos, con enseñanzas falsas, con mentiras, con engaños, porque son ministros de Satanás. Nadie crea que estamos demasiado firmes. Si no estamos en la palabra y en la oración, podemos ser arrastrados, porque lo que quiere es arrastrar a los discípulos. Porque sabe que un discípulo en Cristo, firme en la palabra, que defiende la verdad, que predica la verdad, es un peligro para Satanás. No el que lo zapatea y le dice: Satanás, te estoy pisoteando, y se burlan y a ver, pisotea a Satanás con tu pie y báilale el jarabe zapateado. Le tiene temor a un cristiano que vive y predica la verdad. Por eso quiere introducir esas herejías, no perdona al rebaño, para arrastrar, para apartar a quienes, a los discípulos. Por tanto, Pablo da una exhortación en el versículo 31. Por tanto, ¿qué? Velar. ¿Qué tenemos que hacer? Velar. ¿Qué hace un velador? Muchos se duermen. Tengo una empresa de vigilancia que luego sí los agarramos dormidos en horas de que deben estar velando. Velar, habla de estar atento porque van a entrar, o sea, no es opcional, van a entrar, las herejías entran, los apóstatas entran, y si no lo hacen físicamente, lo están haciendo por el YouTube, con lo que escuchan mucho. Y dice: por tanto, velad, acordándose de que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar. Y aquí amonestar es con la palabra. Y les decía: a ver, hermanos, y a ver, hermano, y entiende, y esto no es correcto. Y dice que hasta lo hacía con lágrimas, dice Pablo. Porque esa es la preocupación de un pastor. Ok, puedes tener una situación económica, pero Dios te va a fortalecer. Pero nada más grave que alguien te aparte de la verdad, que vivas apartado de la verdad. Y por eso uno amonesta: hermanos, la palabra. Nada está por encima de la palabra. Ninguna experiencia, ninguna enseñanza fuera de la palabra de Dios no tiene peso. Es la palabra de Dios. Por eso Pablo ahí estuvo y dice, vean el versículo 32: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Pero no se queda ahí, por supuesto, a Dios y a la palabra de su gracia. Ante estos que no van a perdonar al rebaño, ante estos que van a surgir dentro de vosotros mismos para arrastrar a los discípulos, nos encomienda a Dios. ¿Y a qué? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con los santificados. Entonces, yo les puedo decir: hermano, yo te encomiendo a Dios, pero a la palabra de su gracia también. Es decir, estudia la palabra, medita la palabra. Es lo que nos hará estar con las antenas bien vigilantes. Son tiempos bien peligrosos, mis hermanos. Les conté la otra vez, iglesias, denominaciones de sana doctrina que ya se apartaron de la verdad, aceptando la homosexualidad, matrimonios del mismo sexo, y viene más presión a las iglesias. ¿Quiénes se sostendrán en la verdad? Cada vez veremos caer más denominaciones, porque su enfoque era su denominación, no la palabra de Dios. Aquí creo que nunca hemos mencionado la denominación, porque tenemos una por cuestiones legales, pero lo importante no es la denominación, sino que nos basemos en la palabra. Amén. Entonces vuelvo a leer Hechos 20:30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
apartarlos, separarlos. Tenemos que estar atentos. Yo estaba recordando cuando inicié en el Evangelio, allá por el año de 1810, una iglesia de sana doctrina, creciendo, mis hermanos. Tanto la iglesia en Cuernavaca crecía y éramos más, y 100 y 200 y 300, y la iglesia en México crecía, y 1000 y 2000 y 5000, 10,000, crecía. Sana enseñanza. Pasaron muchas cosas, pero de las que más recuerdo que pudieron influir, porque 7 años después, más o menos, después de que entré a esa iglesia donde conocí del Evangelio y vine a los pies de Cristo, 6, 7 años después, sufrí una división dolorosísima. Hoy, más de 20 años después, veo personas todavía lastimadas y apartadas por esa división. Pero ¿saben por qué empezó? Entre muchas cosas, me acuerdo de unas familias que empezaron a compartir unos estudios bíblicos de un libro, y le decían a las familias: extra iglesia. O sea, no era de la iglesia el estudio, no era algo autorizado por la iglesia. Te decían: encontramos este libro, mis hermanos, para estudiar a profundidad la palabra. Ven, te enseñamos en la casa. Por cierto, ese libro y todo el método de estudio lo lideraba una autora que era mujer, cuando la Biblia le dio la autoridad en la iglesia a los varones por la soberanía de Dios. Pero era una mujer la líder del proyecto, y entonces invitaban a las familias: no, es que vamos a estudiar a profundidad la palabra, cuando teníamos sana doctrina. Y ahí empezó a meterse encubiertamente, ¿qué? Herejías destructoras. Y surtieron efecto. Fue dolorosísimo el día que la iglesia se dividió. Pero todo empieza por la apostasía. Por eso Pedro advierte: herejías destructoras dentro de vosotros mismos se levantarán. Dentro de la misma iglesia, familias muy, muy, muy amables, y mira el libro, y ahora vamos a ver esto, y ya vamos a ver el número 2. ¿Por qué no estudiar la Biblia literalmente? Nada más. Pero ahí estaban con sus métodos, y fue durísimo. Pero justamente a eso vino Satanás, el ladrón, Juan 10:10, a matar, robar y destruir. Y cuando se le da cabida a la apostasía, cuando no está atenta la iglesia velando, se van a introducir esos apóstatas. Por eso Pablo, vean Hechos 20:29 nuevamente, les dice: escuchen la firmeza con la que habla, porque yo sé, no le queda duda, yo sé. El Espíritu Santo le había revelado que después de su partida, ¿qué iba a pasar? Entrarían en medio de ellos lobos rapaces. Pablo no duda, es una realidad. Mis hermanos, no estamos exentos. No estamos exentos. Yo sé, dice Pablo. No dice, creo que a lo mejor quizás puedan entrar estos herejes. No, yo sé que van a entrar. Yo sé que van a entrar. Pero ¿qué hizo Pablo? Porque la profecía bíblica es que van a haber muchos cada vez más. ¿Qué hizo Pablo y qué debe hacer todo pastor? Unos versículos antes dice Hechos 20:26. Pablo dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Una expresión que dice: yo no tengo ya responsabilidad de ustedes. ¿Por qué? Ahí lo dice el 27: porque no rehuí darles el consejo, todo el consejo de Dios. O sea, si un pastor no da la palabra de Dios, que se agarre, porque va a dar cuenta. Será responsable de la sangre de todos los que se aparten por haberles enseñado cosas que no son la palabra de Dios. Pero Pablo dice: no, dice: yo estoy limpio de la sangre de todos. O sea, yo ya no tengo culpa, porque
les di el consejo de Dios. Y ese debería ser el mayor descanso de un pastor. Quizás es un pastor que no se la pasa recordando todos los cumpleaños de todos los hermanos, se les olvidan las fechas, pero les da el consejo de Dios. A mí me gustaría estar en la presencia de Dios. No, sé que no se puede, pero si se pudiera, pues le llevo la liga de Facebook. Mira, aquí está, les di el consejo de Dios. Yo sé que Él lo sabe, pero esa es nuestra responsabilidad, darles el consejo de Dios, porque eso es lo único que va a impedir que sean arrastrados. O sea, el peligro no es la apostasía en sí, porque esa va a entrar. Ese no es el mayor problema. El mayor problema es que la iglesia no esté con discernimiento, que no tenga las antenas, que no esté velando, que no esté firme en la palabra. Los apóstatas, la apostasía se está dando y se va a seguir dando, y ahora prendes el celular y ahí puedes estar escuchando el apóstata a domicilio. Antes eran otros tiempos. Hoy prendes el YouTube y yo creo que de cada 1000 apóstatas habrá uno de sana doctrina. Estoy dando un número, pero es gravísimo lo que hay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hizo Pablo, darles el consejo de Dios. Y ahí descansa uno. Señor, yo ya les di tu consejo. Fíjese, esta iglesia a la que Pablo exhortó, a la que tomó a los líderes y les dijo, a ver, apacienten a las ovejas. Es la iglesia que el Señor compró con su sangre. Esta iglesia de Éfeso y esta enseñanza de Pablo y esta exhortación tuvo resultados positivos años después. Y Jesucristo mismo se lo reconoció. ¿Lo sabían? Apocalipsis 2:2. Fíjense lo que es la misma iglesia donde Pablo estuvo 3 años exhortándolos, diciendo: yo sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces, de ustedes mismos van a entrar hombres que hablen cosas perversas. Y Jesucristo años después, en la revelación que le da a Juan en Apocalipsis, dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y escuchen cómo tenía discernimiento esa iglesia. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Se imaginan el descanso de Pablo? Esta iglesia atendió la exhortación, probó, los puso a prueba. Ustedes deben de estar atentos. A ver, esto que dijo el pastor, ¿sí lo dice así la Biblia? Hay que, como los de Berea, escudriñaban las escrituras a ver si lo que Pablo les decía era así. Entonces ellos probaban a los que decían ser apóstoles y no lo son, y los hallaron mentirosos. La versión Dios habla hoy dice: yo sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos, también que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. ¿Surtió efecto la enseñanza de Pablo, que por 3 años, día y noche, los amonestaba con lágrimas? Y ahí estaba el resultado. ¿Tenían qué? Discernimiento. Discernimiento. ¿Para qué? Para probar a los que se dicen apóstoles y iluminados, y que el Señor me dijo, y que, mis hermanos, esta iglesia yo creo que veía el YouTube y rápidamente te los identificaba. ¿Por qué? Porque los pastores primeramente cumplieron esa exhortación que Pablo les dio: apacienten a las ovejas, velen porque van a entrar lobos rapaces. Y Pablo les dio todo el consejo de Dios. Contrario a la iglesia de Éfeso, ¿qué creen que pasó? Porque esta misma iglesia de Éfeso se introdujo una doctrina herética que ahorita les explico a grandes rasgos. Fíjense el versículo 6. Todavía seguimos con la de Éfeso. Dice: pero tienes esto. También le reconoce Jesucristo lo siguiente a la iglesia de Éfeso: tienes esto, que aborreces ¿qué? Las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, ahorita lo explico un poco más,
pero era una secta que fomentaba el libertinaje. Ahorita lo explico. Pero ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso? Los aborrecía. A ver, estos son herejes. Igual que Jesucristo los aborrecía, los aborrecía. Ahora, estaba yo leyendo de la historia de cómo se introdujeron los nicolaitas a la iglesia de Éfeso. Acabamos de leer en Hechos 20:30 de que dentro de ellos mismos se levantarían esos hombres perversos. La historia narra, no la Biblia, pero la historia da elementos para dar cuenta de que se introdujo esta herejía y algunos líderes, no todos, por eso la pudieron identificar, fueron arrastrados y quisieron arrastrar a la iglesia de Éfeso a la herejía y no pudieron. Pero ¿qué pasó cuando no pudieron? Porque dice Apocalipsis 2 que los probaron. A ver, ¿qué me estás diciendo? Probaron a los que se dicen ser apóstoles y los hallaron mentirosos. Esta doctrina de los nicolaitas se cree que surge en Hechos 6:5. Habla de un prosélito de Antioquía que se llamaba Nicolás. Hechos 6:5. Este fue un gentil que aparentemente se había convertido al cristianismo, pero terminó convirtiéndose al judaísmo, y se cree que él fue el que introdujo esa doctrina de libertinaje. Por eso se le llamó la doctrina de los nicolaitas, y que quiso en Éfeso, primeramente, en Éfeso, llevar esta doctrina de que bueno, pues la Biblia dice que esto es pecado, pero mira, no es tan grave. Confundían la libertad en Cristo con el libertinaje. Y eso está pasando mucho hoy. Pero la iglesia de Éfeso los identificó y ¿qué? Los halló mentirosos. Y aborrecía las obras de los nicolaitas. Pero fíjense, esta doctrina herética y estos nicolaitas, estos que llevaban la enseñanza falsa, pues dijeron: aquí no cabemos en Éfeso. ¿Qué creen que hicieron? ¿Se rindieron? Fueron a buscar otra iglesia y otra, y cayeron en blandito en Pérgamo. Dice Apocalipsis 2:15 que es el mensaje a Pérgamo, ya no a Éfeso. Fíjense lo que pasó en Pérgamo. Le dice Jesucristo: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Voy a poner 2 versículos, si me quieres poner el siguiente, Carlos. Fíjense, la de arriba, Apocalipsis 2:6, es Éfeso. ¿Qué pasó con Éfeso? Aborrecía las obras de los nicolaitas, o sea, probó a los que decían ser apóstoles, no lo eran, probó sus enseñanzas y terminó aborreciendo. ¿Y qué pasó con los de Pérgamo? Retenían o tenían ahí en su iglesia, eran bienvenidos los nicolaitas. Esto me habla, mis hermanos, que los apóstatas van a tratar de entrar en una iglesia, y si ven que esa iglesia está firme en la palabra, está firme en el Señor, está en la sana doctrina y no pueden, pues se irán a otra y a otra hasta donde les digan: vénganse para acá, mis queridos apóstatas. Andan de iglesia en iglesia. Y no les resultó en Éfeso, pero ¿qué tal en Pérgamo? De hecho, les decía que esta doctrina tiene que ver con el libertinaje. Fíjense lo que dice Apocalipsis 2:14, y está muy mezclada con la doctrina de Balaam. Dice: como una clase de libertinaje radical, tienen ahí a los que tienen, fíjense lo que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso se llama libertinaje. Les empezaban a enseñar: no pasa nada, mira, no estás casado, pero amas a tu esposa. Mira, si no estás casado no pasa nada. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Y empiezan a minimizar el pecado. Son doctrinas que toleran el pecado. Una cosa es levantar al caído, al pecador arrepentido, y otra cosa es apapachar el pecado.
La Biblia dice que soportemos a los hermanos que han caído, que seamos un instrumento para levantarlos, pero no que toleremos el pecado. Y hoy las iglesias, para comenzar, hay pastores que ya los cacharon en adulterio, que tienen 2 o 3 matrimonios y siguen al frente de las iglesias, que ya los cacharon en adulterio o en asuntos inmorales y ahí siguen como si nada. Si así está el pastor, ¿cómo estará la congregación? ¿Con qué cara les va a exhortar a vivir vidas santas? Y eso son la doctrina nicolaíta, es una doctrina de libertinaje. Vive la vida, estamos bajo la gracia, si pecas no hay problema, tú te arrepientes. Son doctrinas nicolaitas. Miren cómo las define Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, así entran, tienen cara de aleluya y amén, y dicen, no, estos sí son hombres de Dios. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje, ¿qué? La gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pero vean, convierten en libertinaje la gracia de Dios. No importa, eres cristiano y ¿qué sigues de alcohólico? No pasa nada, estamos bajo la gracia. Andas con una mujer que no es tu esposa, no pasa nada, ya pide perdón y ya vente para. No hay una clara exhortación contra el pecado. Fíjense cómo dice la versión Dios habla hoy. Porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las Escrituras ya había señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida ¿qué? Desenfrenada, y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Esas son las doctrinas nicolaitas. ¿Saben cómo las combatió Pablo? En Romanos 6:1 lo dijo con claridad. Fíjense lo que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, como estamos bajo la gracia, ¿sigue la vida de pecado? En ninguna manera. Cuando estudiamos ese texto me acuerdo del griego me ginomai. No es posible que un cristiano de a de veras practique el pecado. Por eso dice en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No puede un verdadero cristiano, salvo por la gracia de Dios, no puede permanecer en el pecado. No puede. Y por eso el verdadero cristiano identifica la apostasía. Cuando estas doctrinas, insisto, normalmente ese tipo de predicadores los empiezan a cachar en sus adulterios, en su vida desenfrenada, en sus disoluciones. Lo estamos estudiando los martes. Yo les invito a que se conecten al estudio los martes. Entonces, la apostasía ya está, pero va a crecer más. Y ahí lo dice, vuelvo a leer 2 de Tesalonicenses 2:3, claramente que Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, y ya está generalizada. Por cierto, la palabra apostasía está muy relacionada con divorcio. Un apóstata es aquel que se ha divorciado de la verdad. Un apóstata está divorciado de la verdad. Ahora, la pregunta sería, ¿puede un verdadero cristiano, nacido de nuevo, ser apóstata? La respuesta es no. Lo que sí puede pasar que un verdadero cristiano que no esté firme en la palabra de Dios, arrastrado por los engaños de la apostasía. Pero finalmente el verdadero cristiano, porque tiene al Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, regresará a la verdad. El apóstol Juan dice hablando de los que no son parte de la verdadera iglesia de Jesucristo, dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, estaban acá, amén, y a lo mejor servían, predicaban, estaban en la alabanza, qué sé yo, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
El verdadero cristiano está en la mano del Padre. Dice Juan 10, 28 y 29, que Jesucristo nos da vida eterna, que no pereceremos jamás, que nadie nos arrebatará de su mano. Dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero eso no quita que estamos viviendo esta realidad. Cantidad de apóstatas, apostasía en la iglesia de hoy estamos viviendo. E insisto, ese no es el más grave problema. El más grave problema es que, comenzando por los pastores, no están discerniendo la apostasía. Yo me he encontrado pastores, de verdad, no sé si por la pandemia, pero que llegan un día: ¿saben qué? Hoy no voy a predicar. Hoy les voy a poner un video de un predicador. Bueno, y ese pastor, si Dios lo trajo para que apaciente las ovejas, ¿qué tiene que andarles poniendo videos de otros predicadores? Ahora, el asunto es que la apostasía, los apóstatas, tienen esa parte de poder confundirse con verdaderos cristianos. ¿Recuerdan esa parábola de, solo la voy a leer, del trigo y la cizaña? Mateo 13, 24. Dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, pues entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres que vayamos y las arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. No vamos a estudiar este pasaje, pero nos deja en claro que vamos a convivir con la cizaña hasta el tiempo de la siega. ¿Qué tenemos que hacer ante esta verdad? Estar atentos a la palabra, velar, venir a la palabra. Insisto, el mayor problema es que la iglesia no tenga discernimiento, que la iglesia no los identifique, que la iglesia presente predicadores como de sana doctrina cuando no lo son. Insisto, yo quiero insistir porque muchos todavía siguen con ese personaje de nombre David Diamond. Tengan mucho cuidado, tienen toda la apariencia de que son defensores de la verdad, pero tienen claras herejías destructoras, además de ser falsos profetas por sus profecías no cumplidas. Entonces, solamente el que está firme en la palabra de Dios podrá identificar la apostasía, que el peligro es que quiere apartarnos ¿de qué? De la verdad. Vamos a ampliar más en 8 días. Yo quiero dejarle aquí, terminando con Apocalipsis 2:2, leerlo otra vez. Mi oración es que esta iglesia sea como esa iglesia de Éfeso en esta característica, que podamos, Apocalipsis 2:2, probar, identificar a los que dicen ser siervos de Jesucristo, apóstoles, pastores, siervos del Señor, y no lo son, y que los hallemos mentirosos y los denunciemos, porque a eso vienen, a engañar, a dividir, a apartarnos de la verdad. Y es muy triste, yo les digo, de esa división que les conté de la iglesia donde el Señor me llevó a conocerle, aún hoy, más de 20 años después, conozco gente que ya ni se congregó jamás. Claro, no eran, iban quizás porque les gustaba cómo predicaba el predicador, pero muchas veces esas divisiones, que además el Señor es soberano y las permite, limpian la iglesia. Es tiempo, mis hermanos, de estar en la palabra. Sigamos firmes en la palabra. Vamos a orar y vamos a continuar en 8 días ya con el tema, vamos a entrar más específicamente. Pero meditemos, mis hermanos, mientras inclinan su rostro, se dan cuenta la importancia de atender las enseñanzas, de que en la iglesia se predique la palabra. Tristemente hoy en muchas iglesias hay más show
y menos palabra. Cada vez hay más pensamientos de hombre y menos Biblia. Cada vez más hay metafísica en la iglesia, pensamientos positivos, la confesión positiva, la prosperidad y tantas enseñanzas heréticas, parte de la apostasía. Pero se van a seguir dando, no lo podemos impedir, pero sí podemos estar atentos, velar, presentar defensa, porque si la apostasía es apartarnos de la verdad y somos defensores de la verdad, por lo tanto no debemos ignorarla, sino combatirla con la verdad, combatirla predicando y defendiendo la verdad. Por eso es importantísimo, mis hermanos, no dejar de congregarnos. Si Dios te ha dado la oportunidad de tener una iglesia, de congregarte en una iglesia, no dejes de congregarte, no dejes de estudiar la palabra, no dejes de estar en los estudios. Yo les invito todos los martes, miren, hermanos, conéctense a la enseñanza, porque la palabra de Dios es la que nos da discernimiento. Por eso Pablo los encomendó a Dios y a la palabra de su gracia. Necesitamos la palabra. Vamos a ver cada vez más apostasía en la iglesia, y el peligro es que muchos no están discerniendo porque no están firmes en la palabra. Padre Celestial, danos discernimiento, Señor, a través del estudio de tu palabra, porque tenemos que defender la verdad, predicar la verdad, no callar. Somos columna y baluarte de la verdad, pero ese peligro de la apostasía es real, está vigente y cada vez más creciente. Pero sabemos que en tu palabra y como decía Pablo, escuchando todo el consejo de Dios, podemos estar atentos y velar y probar a los que dicen ser siervos tuyos, pastores, apóstoles, y no lo son. Solamente tu palabra, tu Santo Espíritu en nosotros nos ayudará a discernirlo, Padre Celestial. Ayúdame a mí como pastor a no apartarme de la verdad, a darle a tu iglesia, que tú compraste con tu sangre, todo el consejo de Dios, y que haya en esta iglesia creyentes que abracen la verdad, que amen la verdad, que prediquen la verdad, que defiendan la verdad. En Cristo Jesús. Amén.